De vuelta por la pantalla del 13, en simultáneo con Tele 13 Radio y en todas nuestras plataformas. Hacemos Mesa Central domingo y lo prometido ya lo vieron en pantalla. Pablo Longueira acá en el estudio. Pablo, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias a ustedes por invitarme. Oiga, se cumple un mes de un regreso a la política quizás sí tan apasionado como turbulento en términos de las cosas que han ocurrido en este mes. Parte de esa turbulencia ha tenido que ver con algunas declaraciones suyas en entrevistas. Y le quería preguntar, usted ya está súper claro lo que piensa respecto del juicio oral y toda la situación judicial que enfrenta. Usted se declara inocente y dice que va a ir al juicio a demostrarlo. Pero le quería preguntar si está arrepentido de haber tratado como trató a la consejera de Defensa del Estado, María Horvitz, diciendo que era comunista y que tenía una persecución política contra usted. Si está arrepentido de ese episodio. Mira, Iván, a lo mejor no lo hice de la mejor forma. Yo no tengo ningún problema en pedir las disculpas necesarias, pero creo que es importante que la gente sepa la militancia de ella. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque yo creo que debieran inhabilitarse. Los jueces tienen un artículo donde ellos se inhabilitan en ciertas situaciones cuando tienen que enfrentar un juicio con una persona que sienten una cierta... ¿Animadversión? Claro. ¿Y usted cree que ella, por ser comunista, siente una animadversión? Bueno, yo creo que es bastante obvio, Iván. Entonces, creo que era importante... Ahora, ya no es jueza, es consejera de Defensa del Estado, ¿eh? Bueno, pero yo creo que tal vez no fue la mejor forma, pero creo que es importante y no tiene por qué constituir un escándalo que yo diga eso. Pero lo importante no es eso, lo importante en el fondo es que yo estoy esperando hace más de 2 años un juicio oral que se hubiera realizado. Soy absolutamente inocente, espero demostrarlo y espero que llegue la hora de la justicia. Y yo estoy muy tranquilo. Se lo pregunto porque en términos prácticos viene ahora la instancia de preparación del juicio oral, digamos. Esto es lo que antecede la realización de ese juicio. Pero se lo pregunto porque ese episodio y algún otro más donde también discutió respecto a este tema, muy apasionadamente, dieron pie o le dieron fuerza a la tesis de que su regreso no era tan político como comunicacional, de modo de preparar el terreno para lo que va a pasar después judicialmente. Yo creo que exactamente al revés, pues, Iván, porque a mí no me conviene haber vuelto a la política estando en ese juicio. O sea, es exactamente al revés. A mí me hubiese convenido enfrentar el juicio oral sin haber intervenido en política. Corro más riesgo estando en la política y estoy dispuesto a correrlo porque sé que soy inocente. Oiga, a propósito de eso, usted cuando dio esa famosa entrevista en el Mercurio hace prácticamente un mes, dijo que además quería ser constituyente y eventualmente, si se realiza este juicio oral, que usted dice que quiere ir porque quiere demostrar su inocencia, es medio incompatible porque usted tiene que estar en el juicio, digamos. No puede estar en las sesiones de la Asamblea, de la Es parte de lo que Convención tengo que evaluar, Iván. Es parte de lo que estoy evaluando. Me pareció al dar la entrevista y volver al escenario político que tenía que tener mucho sentido la responsabilidad, como habitualmente lo he hecho mientras estuve en el servicio público. Y eso me llevó a tomar la decisión que tenía que tener un lugar en este año tan decisivo, y es por eso que fui muy claro en señalar que voy a competir por la presidencia de la UDI. Y también creo que es muy importante que la gente capte que la verdadera batalla de las ideas está en la convención el próximo año, y es por eso que anuncié que voy a ir en el peor distrito de Chile a defender las ideas que creo que son las mejores para el país. Por lo tanto, me pareció que tenía que anunciar un todo, no dar una entrevista y volverme a la Araucanía donde estoy radicado, me parecería una irresponsabilidad. Fue lo que traté de hacer incluso el año pasado y mucha gente me lo sugirió que no lo hiciera. Cuando yo vi que había un plebiscito, que lo considero completamente innecesario, hablé con muchas personas porque me llamó la atención que hubiera un plebiscito de entrada. Lo encuentro sin sentido. Más aún hoy día en medio de una pandemia, pero bueno, se mantuvo, pero lo más importante es el próximo año y es ahí donde nos vamos a reencontrar personas que estén por el rechazo, por el apruebo, pero cuando dice lo estoy evaluando, eso quiere decir que eso sí está en evaluación, porque está, entre otras cosas, esa dificultad. No, sí, voy de todas maneras, lo que estoy evaluando son los plazos.
Ya. Es tanto lo que se ha demorado este juicio, debiera haber ocurrido hace más de 2 años, Iván. Entonces, no sé cuánto demoren, cuándo va a ocurrir, cuándo tengo que ir a juicio oral, pero como soy inocente y tengo la conciencia muy tranquila, transito por la vida sin problema, pero tengo que ver los daños que causo estando en un escenario, y en eso lo voy a evaluar, pero ya estoy formando un equipo de la directiva, estoy consultando a todas las bases del partido, tengo todos los días 2 o 3 videoconferencias con las regiones del país y voy a conformar un equipo que conduzca la UDI para un año muy decisivo como el próximo año. Hablemos de eso, de los efectos de que ha tenido su irrupción, porque usted dice, quiero competir por la presidencia de la UDI, pero la verdad es que en esa entrevista se entendió que usted pensaba que lo podían aclamar como presidente de la UDI, que las cosas podían ser como eran antes en la UDI en el fondo. No sé por qué sacas esa interpretación, Iván. Yo lo que está a ahí lo lo mejor que por yo la manera dije. en que usted lo expresó. No, digamos. yo dije muy claro, voy a competir por la presidencia porque hace muchos años que la UDI optó por competir. Por lo tanto, yo apoyé a otras directivas en el pasado que compitieron. Tal vez era la convicción que puso, porque dice, yo voy a ser presidente de la UDI y después voy a dejar una directiva joven. ¿Se acuerda de eso? No, bueno, a lo mejor eso fue perfecto. Puedo haberlo generado, Iván, pero tengo muy claro, siempre he competido, así lo entiendo, toda mi vida he competido, nunca he obtenido un cargo sin competir. ¿Y eso es lo que usted quiere ahora ¿Ya? en la UDI? Competir. ¿Perdón? Eso es lo que usted quiere ahora en la UDI, competir por la directiva. Si hay competencia, habrá competencia. Si no hay otra lista, no hay otra lista. Lo que sí yo voy a levantar es un equipo de jóvenes que son los que yo estimo, consultando a mucha gente, que son los que deberán conducir la UDI a partir de este término de una etapa histórica. Yo soy parte de una etapa que termina el 2022 y así lo entiendo. Y quiero que una nueva generación de personas conduzcan la UDI y eso es lo que estoy tratando de formar. Ahora, usted dice que está en contacto con las regiones, que tiene un montón de grupos de WhatsApp, que está permanentemente activo en esto, hablando con la gente de la UDI. ¿Y cómo se ha encontrado con esta UDI? Esta UDI no es la misma de la época en que usted era coronel, digamos, ¿no? ¿Ha cambiado mucho? Ha cambiado mucho, lamentablemente. Ha cambiado no es para la mal, misma. entonces. La gente... pero hay algo importante, Iván. La gente ¿En qué ha quiere cambiado para mal? volver Espérese. al espíritu fundacional. ¿Pero en qué ha cambiado para mal, entonces? Ha cambiado para mal en que estamos haciendo política vía WhatsApp. Entonces, yo los veo, yo tengo muchos grupos muy diversos, muchos de mucha diversidad política, otros obviamente muy UDIs, y me permite formarme una imagen de lo que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, en la última elección parlamentaria hubo muchos parlamentarios que no permitieron competir y taponearon las listas para asegurarse los cargos. Bueno, esa no es la UDI que formamos. Que no permitieron primarias internas ni que hubiera competencia Claro, interna en primaria interna, quedarse con la incluso las candidatura. listas se protegieron, ¿te fijas? Entonces, hay ciertas conductas, hay ciertas prácticas. ¿Para qué decir lo que fue la votación de la reforma inconstitucional del 10%? A mí el 10% me genera indiferencia. Si quieren dar el 10, el 8, el 20, o si quieren darlo 2 veces, es una discusión democrática. Lo importante es que está claro que la Constitución que hizo Jaime Guzmán, la Constitución que nos rige hoy, las facultades en materia de seguridad social son del Ejecutivo. Eso no está en discusión. Nunca estuvo en discusión, es clarísimo. Entonces, a través de un resquicio inconstitucional, finalmente se aprueba. Entonces, ¿qué constitución están respetando? ¿De qué constitución hablamos? Entonces, finalmente la UDI, que es el partido que tiene su fundador, fue parte de esa constitución, tampoco la respeta. Y yo por eso que hice un llamado... De hecho, contribuyó con varios votos, digamos. Bueno, yo no hice un llamado a que votaran en contra del 10%, a que lo hicieran como independientes, porque hay que ser un mínimo de coherencia y consecuente si uno es partidario. Fíjate que me llama la atención que mucha gente que votó en forma por una reforma inconstitucional, hoy día están llamando al rechazo, o sea, a defender la Constitución que ellos mismos juraron defender o respetar, mejor dicho. Y votaron a favor de y una votaron norma a favor de una transitoria norma inconstitucional. Oiga, Entonces, me llama la atención una cosa, porque usted dice, estoy hablando con muchos jóvenes, conformando un equipo de gente joven, pero los más jóvenes en la UDI,
no sé si los más jóvenes, pero esa juventud en la UDI está bien representada en la bancada de diputados, que no ha sido particularmente cálida con su mensaje, ni con su irrupción. No, Iván, yo entiendo la postura que tomó la UDI. Yo no he vuelto a la política para que la UDI cambie, ni ningún partido de Chile Vamos cambie su posición. A mí me hubiese encantado que todos los líderes de Chile Vamos, tanto de Bópolis, de Renovación, de la UDI, estuviesen todos por el apruebo. Eso hubiera sido lo ideal para mí, porque es la juventud que va a tener que liderar la centroderecha en el futuro. Y me hubiese gustado que hubiesen comenzado esta nueva constitución que vamos a tener, habiendo estado todos por el apruebo. Pero los entiendo, y los comprendo incluso, porque esa noche del 15 de noviembre, yo en la mañana llamé a Juan Antonio Coloma, en la mañana, porque me habían informado que la UDI no quería concurrir o estaba poniendo obstáculos para un eventual acuerdo. Y yo le pedí que fueran al acuerdo. En la mañana del 14, cuando se está construyendo. La mañana del 14 o 15, no sé. Del 14, cuando se está construyendo el acuerdo, que se firma en la madrugada del 15. Perfecto. Y hablé con él y como a las 3 de la tarde, la última conversación que yo tuve con Juan Antonio me dice, no voy a contar el detalle de dónde ocurrió, pero en el fondo me dice, acabamos de obtener el tercio. Entonces le dije, Juan Antonio, firmen por el bien de Chile, esta es la UDI, terminamos hablando y yo no volví a hablar más con Juan Antonio, que estaba en el grupo que estaba liderando esto. Al día siguiente, cuando veo que está este plebiscito, no lo entendía. Y además cuando veo que los convencionales se eligen a nivel local, también me llamó la atención, porque no estamos eligiendo autoridades locales, estamos eligiendo personas que van a ir a... Podrían haber sido listas nacionales. Claro, listas nacionales, me jugué mucho tiempo, conversé con mucha gente después de esto, ¿para qué este plebiscito? ¿Por qué no cambiamos las listas nacionales? Hay que llevar constitucionalistas, hay que llevar gente que nunca va a ser candidata, pero la necesitamos, de todos los sectores políticos. Tenemos un desafío, yo lo considero extraordinario. Por primera vez en nuestra historia, Iván, estamos transitando de una constitución a la otra sin un quiebre institucional, por primera vez. Pero me llama la atención esto, porque esa mañana del 15 de noviembre, en la madrugada se firmó esto, a las 2, 3 de la mañana, sí. A las 7 de la mañana estaban en nuestro programa en la radio, Mesa Central en Tele 13 Radio, estaban Álvaro Elizalde y Jacqueline Van Rysselberghe. Y en esa entrevista, a las 7:15 de la mañana, Jacqueline Van Rysselberghe dijo, yo voto por el rechazo. O sea, no tenía ni una duda. O sea, nunca se convenció ella de la tesis suya, digamos, si es que llegó a hablarla con ella. ¿Qué opina de esa posición y de la conducción que ha tenido Jacqueline Van Rysselberghe? La entiendo, también la entiendo. Más aún, me fui informando que fue la UDI la que más impulsó que existiera ese plebiscito. También lo comprendo. Este plebiscito de entrada, digamos. Sí, también lo comprendo. ¿Por qué? Porque la derecha está jugando a las sillas musicales. Están todos, se cambian de Bópoli a la UDI, al Partido Republicano, a Renovación. Nadie consigue a nadie nuevo. Están todos cambiándose. Entonces, como se terminó el sistema binominal, hay que entender, hay muchos fenómenos involucrados, Iván. Se terminó el sistema binominal. Los sistemas mayoritarios siempre te llevan a buscar el centro. Nosotros nos fuimos a un sistema proporcional que nos genera un multipartidismo, que es el que tenemos, nos genera que las energías se van hacia los extremos, y es por eso por eso desapareció la concertación, porque fue absorbida por un eje del Frente Amplio y del Partido Comunista, desapareció el centro político en Chile, está desapareciendo, digámoslo en forma clara, y en nuestro mundo apareció el Partido Republicano de José Antonio Kast. Entonces, ese nos está llevando a todos también hacia el rechazo. Entonces empieza una fuerza centrífuga, te fijas, a llevarnos a los extremos. Y el único que ha entendido esto muy bien es precisamente Joaquín Lavín, que ha dicho, señores, hay que ir a buscar el centro. El centro está desocupado. Entonces, este efecto lo que está llevando es que mucha gente, incluso de la UDI, que estaba por el apruebo, terminó por el rechazo, porque están todos peleándose el voto duro. Y dejamos de ir a conquistar el voto hacia el centro político. Y lo mismo le está ocurriendo, obviamente, al mundo de la izquierda. Ya, pero no me contestó qué opinión tenía de Jacqueline Van Rysselberghe como líder de la UDI. No, creo que lo ha hecho muy bien, porque ha tenido Iván, la Jacqueline, lo voy a decir de una forma simpática, es como el jamón del sándwich entre dos casas. O la UDI está, entonces, y los casos que saben de jamones. José Antonio, sí, para eso saben de jamones, ¿cierto? Entonces, bueno, está José Antonio,
por el lado de la derecha está Felipe, por el lado acá, te fijas, y está la UDI al medio. Entonces, este jamón está siendo comido por dos Ks y hay que pensar, tenemos que avanzar en cómo institucionalizamos la Alianza por Chile, Chile Vamos hoy día, cómo la institucionalizamos, cómo cerramos esta etapa de la historia. La Constitución del 80 cumplió una etapa y hay que cerrarla. Y hay que hacer una nueva constitución. Usted vuelve a decir eso mismo en un inserto hoy en el diario El Mercurio. Oiga, me llamó la atención una cosa. ¿De dónde saca la plata para publicar eso? ¿Lo paga usted? No, espero que no. Voy a hacer una campañita. Espero que no. Voy a hacer una campañita para que amigos me colaboren. Lo voy a transmitir en mi canal de YouTube y si no, la pondré yo. Ya, oiga. En el inserto, en el texto, lo puede leer la gente que está publicado en el Mercurio de hoy, dice que esta Constitución cumple un ciclo, como dice usted, como ha repetido acá, pero que ha permitido que la gente, básicamente, que la gente pueda surgir a partir del esfuerzo personal y del mérito. Pero hay mucha otra gente en Chile que piensa que no, pues que acá lo que ha ocurrido es que ha habido colusión, que han predominado los pitutos, que se ha aumentado la desigualdad, que el clasismo impide que haya esa meritocracia o esa valoración del esfuerzo personal que usted parece valorar tanto o creer tanto que existe. Ahí hay un montón de gente que está, la verdad es que no solo inquieta, indignada, digamos. Es legítimo que piensen eso, pero yo pienso lo que yo dije en la inserción, pues, Iván, porque he sido un testigo privilegiado. Yo dediqué mi vida al mundo popular y soy un testigo privilegiado de cómo ha surgido este país. Y el que lo quiera negar... A pesar de lo otro, a pesar del clasismo... Es que también existe. Y eso es lo que tenemos que corregir. Porque si creemos que vamos a convertirnos en un país desarrollado en una generación, eso es un engaño. Lo que sí tenemos que ir avanzando es en un país cada vez más justo, ¿ya? Eso fue lo que ocurrió en la marcha masiva post-18 de octubre. Hay que saber leer ese fenómeno. Yo también lo digo en la inserción, Iván. El fenómeno del 18 de octubre no es un estampido social lo primero que ocurrió. Eso es un estampido de violentistas que están hoy día coordinados a través de redes. No domino mucho la forma en que se conectan, pero obviamente que hubo una simultaneidad y una destrucción de bienes públicos y privados que nunca habíamos visto. Separemos ese fenómeno de la violencia, que tenemos que enfrentarlo, y que quiero agregarte, Iván, que está muy vinculado al narcotráfico. Fíjate que aquí ocurrió un fenómeno que a mí me sorprendía. Yo lo veía en la Araucanía, cómo los medios cubrían un evento, no me acuerdo bien la fecha, obviamente después del 18 de octubre, que en las redes sociales llamaban a coronar la Plaza Dignidad, la llamaban ahí, para mí la Plaza Baquedano, obviamente, a coronarla. Y todos los medios, si tú abres hoy día los medios, dicen, hubo fuegos artificiales, parecía el Año Nuevo. En el mundo narco, coronar es cuando llega la droga y se tiran fuegos artificiales para que la gente sepa que llegó la droga. Eso es lo que ocurre en las poblaciones que nos tiene tomado el narcotráfico. Y delante de todos los medios de comunicación y el país, nos coronaron la Plaza Italia, ¿te fijas? Entonces, separemos ese fenómeno del fenómeno de la marcha masiva, que fue muy transversal y que quiere un país más justo. Pero hay una cosa muy simple, Iván. La gente no quiere retros. No quiso retro. Nos volvieron a elegir a nosotros. La gente quiere correcciones y tenemos que corregir muchos abusos, Iván. Obviamente que tenemos que corregirlo, pero no partir de cero, no partir de retros, no, eso no lo quiere la gente. Le propongo que hablemos de la hoja en blanco, de partir de cero, que hablemos de las correcciones, que hablemos de que en el inserto, en la diserción de hoy, en el Mercurio, usted dice que la transición a la democracia comenzó el 11 de septiembre del 80, que es una frase bien curiosa, porque la verdad es que las libertades públicas estuvieron conculcadas hasta incluso después del plebiscito del 88, y los crímenes políticos que se cometieron fueron innumerables en ese periodo. Entonces, hablar de transición a la democracia en ese periodo resulta curioso. No, no es curioso, Iván, porque, oye, primero un agradecimiento al PRI que me permitió esa inserción. Ah, sí, porque está firmado por el PRI. Pensé está firmado por el PRI, fue una gentileza del PRI porque la UDI está solo por el rechazo, así que tuve que buscarme un chasis que estuviera por el apruebo. Por el apruebo. Así que un agradecimiento. ¿Cómo es esto? ¿Por qué, Iván? Porque no hay que reescribir la historia. El año 80 hubo un plebiscito donde el presidente Pinochet se autoimpuso un itinerario para volver a la democracia. Se impuso un plebiscito en la eventualidad que fuera derrotado.
Por lo tanto, se construyó desde ahí un camino a la transición, ¿ya? Con nuestras polarizaciones, con nuestras divisiones, con un gobierno militar. Pero ese plebiscito fue muy importante. Okay. En los gobiernos, pero es que hay parte. Quedó la norma, más allá de que no había padrón electoral, ni bueno, libertad, obviamente, ni nada, okay. Pero ahí parte la transición, ahí se fija una cronología, ahí se establecen periodos, se establece la Constitución, por lo tanto ahí parte una transición que continuó obviamente con un gobierno militar. Ya usted reconoce que las libertades estuvieron conculcadas y que hubo crímenes políticos. Pero ¿cómo no lo voy a reconocer? Pues, Iván, evidente que ocurrió. Y es parte de lo que tenemos que saber cerrar, Iván. Creo que eso es lo que tenemos que entender. Hay que cerrar esta parte de la historia con nuestros dolores, con nuestros aciertos. Eso es lo que quiere la ciudadanía. No podemos seguir arrastrando a las futuras generaciones, mi generación que vivió esto. Transitamos la democracia, se hizo bien, el país ha crecido, le hemos dado oportunidad a los chilenos. Hay miles de hogares hoy día, Iván, que tienen por primera vez un profesional. Yo creo que el chileno está mucho más optimista del país de lo que está la clase política. Para cerrarlo, ¿se hizo todo lo que había que hacer en esa materia, en materia de las heridas, como lo llama usted, en materia de las violaciones a los derechos humanos? Yo creo que hay cosas muy pendientes. A mí me gustaría discutir, y lo voy a plantear aquí con seriedad porque estoy trabajando, en cómo cerramos esa etapa de dolor con las familias que vivieron la violencia política, con miembros de las Fuerzas Armadas que fueron parte de esa violencia política. Incluso más aún, a mí me gustaría ver de qué forma también, incluso los que asesinaron a Jaime Guzmán, también obtengan la libertad. Creo que hay que saber cerrar las heridas en un país, Iván, con altura, con grandeza, sin venganza, con humanismo. A eso estamos llamados. Eso es lo que tenemos que resolver también en esta convención. Y cuando dice que está trabajando en eso, ¿a qué se refiere? Estoy trabajando con profesionales, he conversado con personas que quiero mantener en reserva para que veamos de qué forma somos capaces de reencontrarnos también en una solución como esa. Hay muchas personas que a lo mejor participaron, no los conozco, Iván, en hechos de violación de los derechos humanos. Eran sargentos, eran choferes. Si no estaban ahí, corrían el riesgo. He conversado con mucha gente que vivió esa experiencia. Hay jueces, Iván, hay muchos jueces hoy día que a lo mejor quisieran en justicia fallar distinto, pero hoy no les permiten llegar a la Suprema porque tengan un fallo en que liberaron a un militar. No puede ocurrir. Acaba de ocurrir con un miembro que estaba postulando a la Corte Suprema. No lo conozco, pero lo único que escuché que era un tremendo juez. Finalmente están todos vetados en función de algún fallo que hicieron y se estimaron en su minuto, que era impartir justicia. Eso no puede seguir, no puede continuar. Eso hay que cerrarlo. Hay que cerrarlo. Oiga, en la inserción de hoy menciona a Adolfo Saldívar y a Gabriel Valdés. Aparte de que llama la atención que menciona a Adolfo Saldívar, ¿qué piensa que debe hacer el votante de la democracia cristiana en esto? Porque no les va a pedir, supongo, a quienes votan por la ADC que apoyen la Constitución del 80 tampoco. No, te preciso por qué mencionó a Adolfo Saldívar. Porque siempre Adolfo, siempre Adolfo se adjudicó o le adjudicaron una decisión que para mí fue muy importante en la transición. La transición a la democracia chilena tuvo muchos aciertos. Por de pronto se plebiscitó los años 80, que tuviéramos un general de la República que se autoimpusiera plazo. Tiene un mérito. Yo no encuentro en la literatura latinoamericana un caso así. Por lo tanto, tiene un mérito. ¿Ya? Yo entiendo que hay gente que tiene una odiosidad enorme, pero hay mucha gente en Chile que lo valora eso. Entonces, ¿qué es lo que hizo Adolfo Saldívar o qué impulsó a Adolfo Saldívar, como digo yo ahí? El que se inscribieran en los registros electorales y fueran a derrotar al presidente Pinochet, como decían en esa época, en las urnas, con el voto. Y esa decisión para mí fue trascendental. La transición a la democracia chilena creo que hubiera sido completamente distinta, Iván, si es que esa decisión no la hubiera tomado la Concertación o los opositores a Pinochet en esa época. Esa sí que fue una tremenda decisión política y es exactamente lo que yo quiero invitarlos hoy, a mi sector. Por eso la menciono. Lo que yo los quiero invitar a que vayamos sin temor por el apruebo.
Ya, pero es que su sector, ¿Te fijas? a las cosas que más le teme es a la hoja en blanco, y ahí es donde no se entiende, porque usted dice en su texto de hoy, y lo ha dicho en otras entrevistas, que quiere conservar lo mejor de la Constitución del 80. ¿Cómo se condice eso con la hoja en blanco? Porque la hoja en blanco no existe, ¿no? Eso, la gente que está por el rechazo, para asustar más y para convencer a más gente, y se mandan en los WhatsApps, a mí me llegan, o sea, a mí me llegan a dar susto algunos, me da vergüenza, porque yo no... A mí me gusta convencer a la gente con la idea, no asustarla. Entonces la asustan. Entonces llegan los WhatsApp, bueno, circulan, y hoy día es un canal de comunicación, nos guste o no, pero todos chatean, todos reenvían, y hoy día hay un cordón umbilical de muchos chilenos a través de este vehículo. Entonces, ¿qué es lo que llega? Llega a Venezuela, pero si la gente lo ve todos los días por los canales de televisión, lo que está pasando en Venezuela, cómo se atropellan los derechos humanos, cómo la gente está muerta de hambre, estamos llenos de venezolanos en Chile. Fíjate que a Chile quieren venir todos. No nos ocurre lo mismo que ocurre en Cuba, en Venezuela, que todos se quieren ir. Todos quieren venir a Chile. Entonces, cuando a mí me dicen el país que tenemos, las dificultades, por cierto que tenemos mucho que resolver, pero hay una cosa que está claro, todos quieren venir a Chile. Nadie se quiere ir del país. Ya, pero volvamos al tema de la hoja en blanco. Volvamos a la hoja en blanco. Esa noche, el 15 de noviembre, o esa mañana del 15 de noviembre, los negociadores obtuvieron algo muy equilibrado, o mejor dicho, todos aquellos que concurrieron al acuerdo a la paz social y una nueva constitución. ¿Cuál fue? Que las normas tenían que ser aprobadas por el 66%. Es decir, tú con un tercio tienes un veto, llamémoslo así. Pero pongámoslo positivo, porque así creo que va a ser. Creo que va a llegar mucha gente muy buena de la izquierda democrática chilena, va a llegar muy buenos demócratas de la derecha, y creo que va a haber una tremenda convención. Eso es lo que va a ocurrir. No esta campaña del terror, del susto, del miedo. No. Sí, ya los violentistas fueron derrotados ese 15 de noviembre. Se encauzó por primera vez en nuestra historia, Iván. ¿Qué es lo que se causó? Un camino institucional. Esa noche se legitimó por primera vez en nuestra historia que vamos a transitar de una constitución a la otra en forma democrática. De acuerdo, Marcela Cubillos Santana, esa misma silla en el bloque anterior del programa dijo: yo no veo que de la noche a la mañana aquí vaya a cambiar la odiosidad y la polarización que hay ahora porque se constituyó una convención constitucional. Es que, ¿saben lo que ocurre? Esa odiosidad existe en unos sectores, ha sido muy visible, porque hoy día se hace visible todo, pero lo que no se hace visible es la gente que en democracia vota. Eso se manifiestan en las urnas. Esa es la inmensa mayoría de chilenos. ¿Y usted cree que la gente va a votar por candidatos moderados? No tengo ninguna duda, ninguna duda. ¿Por convencionales moderados? La centro derecha, Iván, en la última elección, por eso que no hay hoja en blanco. ¿Por qué? Es importante que la gente lo entienda, porque como están todos los representantes de la derecha por el rechazo, lo único que nadie habla de la hoja en blanco. Así que permíteme un minuto para explicarla, porque es una oportunidad para que la gente no se atemorice. La centro derecha, hace 2 años atrás, obtuvo 72 diputados. Un tercio de la convención son 52, o sea, tenemos 20 diputados más que el tercio. Por lo tanto, el próximo año, yendo todos juntos, vamos a sacar lo más probable cerca de la mitad de la convención. Por lo tanto, no se va a partir de cero. Y tendremos al frente también demócratas de izquierda que también buscarán rescatar lo mejor de esta Constitución y consensuar otras materias. Por lo tanto, no se va a partir de cero. Oiga, una última cosa, se nos acaba el tiempo, Pablo. Usted está en la Araucanía, dice, no tenía sentido que me volviera a la Araucanía después de dar esa entrevista, así que aquí estoy. ¿Cómo cree que va a ser el plebiscito en la Araucanía, con el estado de las cosas como está ahora en la Araucanía? No, yo no sé cómo se hace este plebiscito, Iván, no solo en la Araucanía. Bueno. O sea, no sé cómo la gente, mi madre ya no va a ir, mis suegros tampoco, cómo vamos a llevar a las personas, a los adultos mayores a votar, pero a lo mismo, para mí este plebiscito es un trámite, así que a los adultos mayores y a todos les digo no vayan a votar, a los que estén por el rechazo ojalá tampoco, para que ganemos por una amplia mayoría la apruebo, sea el cierre de esta transición, pero obviamente que no hay un clima, no se puede hacer un plebiscito en una pandemia como esta, pero bueno, así lo decidieron. Y en la Araucanía creo que no va a haber problema, pero en la Araucanía es un problema muy complejo, Iván. La Araucanía, yo lo he dicho, fíjate que vi la intervención mía en el último Consejo General de la UDI en enero del 2013, y ahí les dije, mire señores, el problema de la Araucanía no se va a resolver ni con represión, ni con terrorismo. Eso es lo que tenemos. Han pasado 7 años.
de ese anuncio que hice. Estamos igual. Estamos igual, no igual, está peor, acreditado y peor. No se resuelve así, se resuelve entendiendo que los pueblos originarios de nuestro país, Iván, lo que nos piden es dignidad. Nada más. Y tenemos que garantizársela en la futura Constitución. Así de simple. Pablo Longueira, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Iván.